Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Pueden escucharme? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, profesor, buenas noches. Sí, profe. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión, semana número 8, llevan 2 meses ya, rápidamente. Vamos a proceder a la respectiva captura de pantalla. Sonrían, por favor. Vamos a ver. Vamos a activar la cámara, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían. Listo. Ok. A ver, en esta sesión, semana número 8, vamos a ver un tema bastante interesante que es relativamente nuevo dentro de las preguntas del examen. Dentro de los temas del examen tienen relativamente 1 año y medio dentro de la currícula de la PRE y es de vital importancia porque tiene una presencia y un protagonismo en la realidad actual. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? La economía informal. Más que la informalidad, la economía informal. A ver, ¿por qué es tan importante este punto? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Y por qué es tan interesante analizarlo dentro del contexto en el cual estamos viviendo? Porque tiene que ver mucho con la realidad y la actualidad nacional. A ver, durante mucho tiempo se consideraba que el crecimiento del sector moderno de la economía iba a absorber el aumento de los nuevos trabajadores que año tras año se iban incorporando al mercado laboral. Esto lamentablemente no ha ocurrido y por el contrario ha generado muchos inconvenientes. ¿Cómo se explica esto? En los últimos 20, 25 años hemos venido escuchando, hemos venido viendo que el Perú, antes de la pandemia obviamente, tenía un crecimiento sostenido económicamente. El Perú tiene un crecimiento sostenido año tras año. 5, 10%, 6%, 7%, pero estábamos creciendo. Entonces, se pensaba que ese crecimiento sostenido nos iba a ayudar a mantener un desarrollo, una estabilidad. ¿Por qué? Porque se iban a generar nuevos puestos de trabajo para todas las personas que año tras año ingresan al mercado laboral. Todos los años ingresan gran cantidad de estudiantes, todos los años hay gran cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral y lamentablemente no encuentran empleo. Entonces, si el crecimiento económico no se vio reflejado en la aparición de nuevos empleos, es un problema. Y eso dio lugar a la aparición de la economía informal. ¿Por qué? Porque obviamente las personas no se iban a quedar de los brazos cruzados esperando que el dinero caiga del cielo, sino iban a generar los ingresos necesarios de diferentes formas. Entonces, la informalidad viene a ser un fenómeno de exclusión de una parte de la masa laboral de los puestos de alta productividad y alta inversión por hombre del sector moderno, que fuerza a los trabajadores a inventar puestos de trabajo y a las empresas que sin contar con suficiente capital inician tecnologías adecuadas. Cuando hablamos de informalidad o economía informal, no solo estamos hablando de las personas que de manera informal se ponen a buscar y generar ingresos, vendiendo o generando algún tipo de producto o servicio. No. También hay las empresas que de repente, porque no tienen con el suficiente capital, el suficiente dinero o la suficiente tecnología para iniciar un negocio, inician el proceso de manera informal. ¿Ok? Entonces son personas y empresas que debido a esta situación, ingresan al mercado informalmente. Entonces, ¿qué es la informalidad en sí? Un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades. De pronto, cuando hablamos de la informalidad, estamos hablando de el conjunto total de actividades desarrolladas por personas y unidades empresariales, empresas,
que no cumplen con algunas de las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, ser informal es no cumplir con algunos de los requisitos que el Estado te solicita para formar o formalizar tu empresa o tu negocio. Ustedes saben que en Perú hay gran cantidad de requisitos para formalizarse y basta que no cumplamos con uno o con ninguno de los requisitos para ser considerados informales. Por definición, entonces, tenemos que el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado, inscripción de registros públicos, licencia de funcionamiento y pago de impuestos, para el ejercicio de las actividades genera la aparición de la informalidad o la economía informal. Todas aquellas personas o empresas que no tienen los requisitos para el funcionamiento pertenecen a la informalidad. Entonces, hemos visto durante las sesiones anteriores que hay mucha similitud entre formalidad y economía ilegal. Vimos durante las sesiones anteriores cómo podíamos definir o separar estas definiciones. Ya dimos un pequeño adelanto sobre eso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿me escuchan? Se vio un problema, ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Disculpen, caí en internet. A ver, ya. Continuamos. Vimos que la economía informal, en algunas situaciones puede ser muy parecida a la economía ilegal, pero son dos cosas totalmente diferentes. En ese sentido, tenemos que saber distinguirlas, saber manejar una diferencia entre una y la otra. Básicamente, la diferencia primordial es que la economía informal se utiliza para fines lícitos, actividades lícitas obviamente, pero a través de medios ilícitos. Por ejemplo, operar sin algún tipo de licencia de funcionamiento o algún tipo de requisito necesario para el funcionamiento. Basta que yo no tenga alguno de los requisitos que el Estado me solicita para iniciar mi negocio, pertenezco a la economía informal. Los ambulantes, las empresas informales, las empresas que les falta algún tipo de documentación para su formalización. Entonces, ¿qué lo diferencia de la economía ilegal? La economía ilegal no es otra cosa que realizar fines ilícitos y a través de medios ilícitos también. Fines ilícitos a través de medios ilícitos. El negocio ilegal tiene que ver con actividades prohibidas por ley a través de medios prohibidos por ley, como la producción, la comercialización de artículos robados, la comercialización de medicinas adulteradas, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos la semana pasada que la sanción para uno y para el otro era diferente. La sanción para los comerciantes informales que eran sorprendidos por la autoridad cumpliendo esa actividad era una sanción meramente administrativa. Multas, cierre local, decomisos de mercadería. A diferencia de las sanciones para los empresarios ilegales o los comerciantes ilegales, que eran sanciones penales, la cárcel. Entonces,
Este fenómeno de la informalidad durante mucho tiempo ha sido muy analizado y muy estudiado. Hemos dicho que tiene una gran vigencia dentro de la actualidad y la realidad nacional, no solo del Perú, sino de toda la región. Latinoamérica es un país con gran cantidad de informalidad dentro de su manejo. Entonces, diferentes académicos y estudiosos como el mismo Hernando de Soto, en su libro El otro sendero y el misterio del capital, sostienen que para ellos el problema no es la economía informal, sino el Estado. ¿Por qué? Para ellos no es que como problema aparezcan gran cantidad de informales o empresas informales, sino el problema es el Estado. ¿Por qué? Porque esta aparición es una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político. De pronto, Hernando de Soto trata de dar un análisis sobre por qué dentro de la región hay gran cantidad de informalidad dentro de las economías. Son diferentes realidades muy parecidas, pero tiene como punto central para él el Estado. El Estado es incapaz de generar más puestos de trabajo. En cierta medida tiene alguna relación, pero nosotros hemos visto en economía que los manejos económicos y las teorías económicas clásicas, neoclásicas, nos indican que muchas de ellas manejan los sistemas de producción y no piden la intervención del Estado. La producción combina diferentes factores de producción. Mano de obra es uno de los factores que se combinan. Entonces, la generación de mano de obra tiene que ver con el manejo particular, privado también. No es netamente responsabilidad del Estado. En este punto, lo que sí se puede responsabilizar al Estado es no dar las condiciones necesarias para que se generen más inversiones y más industrias. Eso puede ser, pero no de generar abiertamente trabajo. Ahí hay un problema que se interpreta mal en muchas situaciones. Entonces, existen diferentes tipos de informalidad. Estos tipos de informalidad son sector informal, empleo informal, y esto me da como consecuencia la economía informal. En otras palabras, la economía informal se divide en sector informal, empleo informal e economía informal. Un momentito, no sé qué pasa, mi internet está bastante lento. Voy a apagar la cámara porque mi internet está bastante lento, jóvenes. Bueno, a ver. Entonces, como dijimos, la economía informal se divide en sector informal e empleo informal. La suma de ambos nos da como resultado la economía informal. Entonces, ¿qué es el sector informal? Llamado también informalidad productiva. Está conformado por aquellas unidades productivas que no están constituidas en sociedad. Hogares que se convierten en unidades productivas que no están registrados en la administración tributaria o SUNAT. Para este caso, esos hogares se forman como unidades productivas del sector primario no constituidas en sociedad. Se considera que todas pertenecen al sector informal. A ver, el sector informal está formado por diferentes tipos de empresas que de un tiempo a esta parte empiezan a operar sin ningún tipo de requisito cumplido para su funcionamiento. Licencia de funcionamiento, RUC, constitución como empresa en registro público, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas que de pronto empiezan a funcionar y no tienen ninguno de los requisitos, están perteneciendo al sector informal. Pero en su mayoría, acá hay una característica importante. Estas empresas que empiezan a funcionar son empresas más que todo familiares. Han visto que tiene una característica muy particular. Son empresas que aparecen en
los garajes en lugares muy, muy pequeños que tienen una connotación más familiar que otra cosa, que de pronto empiezan a crecer, empiezan a generar cada vez más ingresos y empiezan a crecer dentro del entorno económico y empiezan a necesitar cada vez más recursos y personal. Las unidades productivas del sector informal son dinámicas y facilitan el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios y nuevos mercados. Una de las características principales del sector informal es que son dinámicas, aparecen en cualquier momento, están al día ante cualquier situación. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando hay alguna actividad importante, un concierto, una actividad deportiva o algo, aparecen inmediatamente en las cercanías del lugar aquellos vendedores informales que te venden alimentos, te venden camisetas, te venden artículos relacionados al evento? ¿Cómo aparecen tan rápido? ¿Cómo llegan tan rápido? Son dinámicos. Inmediatamente ya están posicionados ahí. ¿Por qué? Porque saben que hay una oportunidad de negocio. Sin embargo, esto puede ser una característica positiva, pero también genera un problema, porque de pronto estas empresas empiezan a crecer, no se quedan del mismo tamaño. Muchas empiezan a crecer y empiezan a necesitar cada vez más personal. Y el personal que se contrata, lamentablemente, no cumple con pagársele los atributos de ley que debería corresponderles, lamentablemente. En ese sentido, las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares, donde los activos fijos y otros valores no pertenecen a la empresa, sino a los propietarios. Aquí una característica que son empresas unipersonales, son empresas familiares básicamente, donde la responsabilidad es ilimitada. ¿Han visto esos negocios que de pronto necesitan dinero y piden un crédito y no es el crédito para la empresa, sino para la cabeza de la familia o para la familia, que utilizan el dinero para inyectarlo al negocio en el cual está funcionando? De pronto ese negocio no funciona, fracasa y tienen una responsabilidad para el pago de ese dinero y tienen que cubrirla con las propiedades o las garantías que tenga la familia. Cuentas de banco, artefactos, equipos, lo que sea. Entonces, las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades sin contraer obligaciones a nombre propio. Es por eso que lo tienen que hacer a nombre particular y es por eso que tienen responsabilidad ilimitada. Cada miembro de la familia que firma se está comprometiendo a devolver ese dinero. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente de manera ilimitada de todas las deudas y obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. Lamentablemente, eso es uno de los problemas principales que se tiene con el sector informal. Como no está formalizado, todas las obligaciones que se adquieran para el negocio tienen un carácter ilimitado, una responsabilidad ilimitada. El otro punto importante que se genera es el empleo informal. Ya vi que la economía informal está dividida en sector informal y empleo informal. El sector informal ya lo hemos visto. ¿Y cuál sería el empleo informal? ¿Por qué es tan importante? Cuando hablamos del sector informal estamos hablando de que, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, son las relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales de un país. De pronto, todos los trabajadores que están trabajando en diferentes empresas, pero no están bajo las condiciones o regulaciones estatales que la ley otorga. Por ejemplo, los trabajadores informales de diferentes empresas. Yo tengo mi restaurante familiar, inició muy pequeño, 2, 3 mesas, y lo atendía yo y mi familia, pero de pronto empezó a crecer y ahora ya tiene 10 mesas, ya no atiendo 10 personas diarias, sino atiendo ahora 20, 30, 40, 50 personas diarias. Y necesito más personal, necesito mozos, necesito cocineros, ayudantes de cocina y necesito un personal de limpieza. Empiezo a contratar personal,
para mi negocio. ¿Qué ocurre con ese personal que estoy contratando? Como yo no estoy formal, yo lo contrato, pero no le pago seguro, beneficios, no le doy vacaciones, no le pago nada. Simplemente su sueldo. Entonces, esta situación no permite a los trabajadores obtener beneficios estipulados por ley, como acceso a la seguridad social, pagados por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. El empleador, por lo general, es una empresa no constituida en sociedad o una empresa miembro de un hogar. El lugar de trabajo del asalariado informal se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador o empleos a los cuales el reglamento laboral no aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por algún motivo. ¿Ok? En ese sentido, el empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal como las empresas del sector informal o en hogares durante un periodo de referencia determinado. Acá hay un punto bastante interesante dentro de la generación del empleo informal. Cuando hablamos del empleo informal, generalmente lo asumimos como el empleo generado por el sector informal. Y en su mayoría es así. Empresas pequeñas que no están constituidas y que empiezan a contratar personal y no les pagan los beneficios requeridos porque no tienen la obligación de hacerlo porque no están constituidas. Pero de un tiempo a esta parte está creciendo cada vez más la generación de empleo informal a través del sector formal. El sector formal, las empresas formales, formalmente constituidas, que sí cumplen con todos los requisitos de ley, cada vez más están contratando personal de manera informal. Sí, lo están haciendo y están generando un aumento del empleo informal. Eso se está dando. ¿Por qué? Porque está llegando mano de obra más barata por la necesidad, por la pandemia o por diferentes situaciones. Que obliga a estas empresas a contratar personal mucho más barato y no incluirlos en planillas y simplemente contratarlos por un tiempo determinado. La suma de ambos, del sector formal como del sector informal, nos da como resultado a economía informal. Entonces, volviendo un poco a lo anterior. ¿Cuáles son los criterios para determinar que existe un sector informal? Que una empresa o un negocio tal está operando dentro del sector informal. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que esta empresa o este negocio está operando dentro del sector informal? ¿Cuáles son los criterios más importantes? A ver, uno de los criterios más importantes es que generalmente son unidades productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral. Todo aquel pequeño negocio que tenga menos de 5 trabajadores, por lo general es perteneciente al sector informal. No tiene nada de malo tener un negocio pequeño de 3, 4, 5 trabajadores, pero en su mayoría estos negocios son informales. Otro criterio importante para determinar esto es que son unidades productivas que no cumplen con la normativa legal. Esto está claro, basta que le falte algún tipo de requisito solicitado por ley, licencia de funcionamiento, carnet de sanidad, RUC, pago de impuestos, constitución de empresa, lo que fuera, para que pertenezca a la economía informal, al sector informal. Y por último, generalmente se considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la actividad que realiza. Generalmente las empresas pequeñas, como son bastante sencillas y simples, no necesitan mucha complicación y se pueden manejar por una o dos personas. Pero una vez que estás creciendo, ya formas una empresa grande, cada vez más grande, ya necesitas ir entrando a la formalidad, porque es mucho más complicado cumplir las normas y que no te observen. Entonces, generalmente el tamaño de la unidad productiva hace que sea bastante sencilla y eso alimenta la informalidad. De igual manera, cuando hablamos de empleo informal,
tenemos que tener en claro que según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, todo empleo informal son las relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales de un país. Todo aquel trabajo que no esté sometido a las regulaciones laborales de un país es un empleo informal. Y hemos visto que lamentablemente en el Perú el porcentaje de empleo informal o subempleo es cada vez más grande. Este porcentaje supera en gran medida al empleo formal. Ya estábamos al 2017 en un rango de 4-1. De 4 empleos en el Perú, solo 1 era formal, los demás eran informales. Entonces, el empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal como en empresas del sector informal o en hogares. Este dato también es interesante porque podemos llegar a pensar que solo las empresas informales generan empleo informal y no es así. También las empresas formales lo generan y están empezando a generarlo en gran medida ahora. Ustedes dirán, sí, pero ellas son supervisadas, deberían ser castigadas. Con todas las condiciones que han habido ahora, es por eso que ha estado en debate este tema de la suspensión perfecta, si debía mantenerse o debía suspenderse para algún tipo de empresa. Hay un trasfondo en todo ese punto. No sé si llegaron a escuchar o enterarse que se ha estado debatiendo si se mantiene o no la suspensión perfecta. En ese sentido, muchas empresas han aprovechado esta situación, esta coyuntura, para generar informalidad. Estamos compartiendo la diapositiva de empleo informal. ¿Pueden verla? ¿La pueden ver? ¿Tienen algún inconveniente con verla? Estamos en el tema informal. ¿Pueden ver bien las diapositivas? Sí, ¿no? Me avisan, por favor, porque el internet está presentando algunas fallas y a veces no me doy cuenta si es que están viendo bien la diapositiva, por favor. No sé qué ha pasado a estas horas, creo que bastante congestión. La 2, ¿a qué te refieres? Ok, entonces, al punto que íbamos es que el empleo informal en el Perú, lamentablemente, ha llegado a una situación en la que ya no es generado única y exclusivamente por el sector informal. No. Sigue siendo generado por el sector informal. Hay en gran medida una generación de empleo informal gracias al sector informal, empresas no constituidas que contratan personal y no las hacen bajo las condiciones legales establecidas, sector informal, pero también hay un gran porcentaje de trabajadores informales que son generados por empresas formales que debido a la situación, a la coyuntura y porque quieren generar mayores ingresos o mayores beneficios para ellos, contratan trabajadores de manera informal. Estos trabajadores, por ejemplo, en su mayoría los extranjeros que aceptan ingresos menores al mínimo legal establecido por la necesidad que tienen de trabajar, porque generalmente ese dinero lo envían al extranjero y es suficiente para cubrir las necesidades en países con mayor crisis como Venezuela. Es por ello que lamentablemente se presentan estas situaciones. Las empresas formales contratan cada vez más personal de manera informal. No los ponen en planilla, les pagan sueldos mucho menores, tienen dobles planillas en muchos casos y se ahorran mucho en sueldos, salarios y seguridad. Entonces, en este análisis tenemos que determinar cuáles son las causas, motivos o circunstancias por los cuales se genera la informalidad no solo en el Perú, sino en la región.
¿Cuáles serían los motivos por el cual hay tanta informalidad? La situación política, económica, social, pandemia, sí, también influye, pero los motivos principales, según el análisis, son tres. Primero, que hay un insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. De pronto, la economía no ha crecido lo suficiente y lamentablemente no se están generando las nuevas industrias, los nuevos empleos, las nuevas empresas para generar mayores puestos de trabajo. Y como falta empleo, no hay generación de empleo, las personas que están ingresando al mercado laboral obviamente necesitan trabajar y lo van a hacer de una u otra manera. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada por el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el subempleo. ¿Ok? Es un problema importante que lamentablemente afecta a la gran mayoría de países de la región. El subempleo, ya lo hemos visto, es un rasgo característico dentro del empleo y lamentablemente cada vez crece más. Otro motivo por el cual se da la informalidad en la región es la excesiva rigidez normativa, que no solo no permite que se formalicen las empresas, sino que lo hace muy complicado. A ver, las empresas de pronto, las personas que quieren formar sus empresas de pronto quieren irse por el lado formal, pero de pronto hay mucha rigidez, mucha documentación, mucho trámite, mucha burocracia dentro del proceso de formalización de una empresa. Lamentablemente, en la región es muy complicado formar una empresa. Aparte de los requisitos que te piden, son muy burocráticos y demoran mucho. Que te piden la constitución de tu empresa, te piden tu RUC, te piden la licencia del distrito donde vives para funcionar la empresa, te piden tu visita de defensa civil, tu carnet de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada requisito no es que te lo den de la noche a la mañana, de un día para otro, demora y demora y demora, y eso genera que las personas inicien sus actividades sin ningún tipo de autorización porque es muy engorroso. Esta excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite, a estas personas, a esos pequeño grupo de personas que sí tienen tiempo y dinero para soportar toda esa demora, pero la mayoría de personas no tenemos tiempo ni dinero suficiente para estar esperando que la municipalidad se demore 1 o 2 meses en darnos una licencia de funcionamiento, por ejemplo. ¿Ok? Y el otro punto importante por el cual se genera la informalidad es que los altos costos de suscribirse al mercado legal y normativo. Lamentablemente, en el país estos costos son bastante altos y son superiores a los beneficios que me conllevan. A ver, de pronto, ustedes saben que en promedio para constituir una empresa en el Perú tengo que gastar entre 600 a 1000 soles. Eso es el costo más o menos de constituir una empresa en el Perú. Imagínense que yo o muchas personas pueden estar en esta situación de que quieren poner un negocio. Yo tengo 2000 soles ahorita que me ha sobrado de una venta que he hecho y quiero poner un negocio. Este negocio de pronto, necesito estos 2000 de capital porque quiero maximizar mis ingresos y mis ganancias, pero quiero hacerlo de manera formal. Voy a buscar los trámites y averiguarme y me doy con la sorpresa que para constituir mi empresa tengo que pagar de 600 a 1000 soles. Me estoy gastando casi el 50% de mi capital para formalizar simplemente mi negocio. Me estoy quitando la mitad de mi capital que puedo generar e invertir mucho más dinero y no me conviene. Con 1000 soles mi negocio no va a rendir, no me va a rendir la cantidad que necesito. Entonces, los beneficios no superan a las consecuencias. Aquí pagar 600, 1000 soles para constituir una empresa no me lleva a muchos beneficios, no me es rentable. Así que mejor me quedo de manera informal, empiezo a generar ingresos y ya más adelante me formalizo. A ver, la primera causa de la informalidad establecida, según el estudio, nos indica que
hay un insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Esta es la característica de los países en vías de desarrollo, al transitar hacia la modernidad. De pronto, los países que están creciendo, que están teniendo un crecimiento sostenido en la economía, no generan el suficiente empleo, las industrias no se reproducen lo suficientemente rápido, no generan la suficiente cantidad de empleo para atender a toda la masa laboral que año tras año ingresa a buscar trabajo. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada en el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el subempleo. Esa es la explicación de la causa número 1. La economía no crece lo suficiente, las empresas no se formalizan lo suficiente para solicitar la suficiente cantidad de empleos para el millón de personas que año tras año ingresan al mercado laboral. Se calcula que casi entre 700.000 y 1 millón de personas ingresan anualmente a los mercados laborales, a buscar empleo. Ustedes cuando egresen de la universidad van a buscar un trabajo, van a formar parte del mercado laboral y de pronto van a encontrar rápido, van a demorar en encontrar o no van a encontrar empleo. Va a depender mucho de la situación que estemos a futuro. ¿Ok? Entonces, como vimos anteriormente, hay muchos estudiosos que indican que uno de los problemas es que el Estado no genera las suficientes fuentes de empleo, pero no solo es el Estado el que tiene que generar las fuentes de empleo. Más que generar fuentes de empleo, el Estado tiene que dar las condiciones necesarias, las facilidades del caso para que los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, generen empresa. Y lamentablemente, por uno u otro motivo, inestabilidad política, problemas, discusiones, debates, no se está dando. Pero eso no es de ahorita, eso no es un problema que surge en esta elección, en esta situación de los últimos meses. Esto es un problema que se viene dando en las últimas décadas en el Perú. El desempleo está creciendo, no se está solucionando, a pesar de que en los últimos años hemos tenido un crecimiento sostenido. Entonces también hay un problema del sector privado en este asunto, que no está reinvirtiendo todas las ganancias que tiene y no está generando nuevas industrias. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los costos versus los beneficios de la informalidad, de la formalidad? A ver, ya hemos visto los costos de ser formal. Tengo que pagar impuestos, tengo que hacer trámites engorrosos, administrativos, costosos, tengo que meterme en la burocracia, tomarme bastante tiempo en formalizar, demora mucho. Aparte que tengo que pagar sobre costos laborales. Ya como empresa formal tengo que pagar seguros, tengo que pagar CTS, tengo que pagar salud a mis trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy caro formalizarme. Los costos de ser formal no son baratos, no cualquiera se formaliza. En ese entorno, ¿no? Yo les hago una pregunta. Entonces, ¿es conveniente la informalidad? Hay muchos negocios, muchas empresas en el país que son informales. Gran cantidad de las empresas en el Perú son informales y están generando ingresos y le está yendo relativamente bien. Mejor nos quedamos de manera informal. A ver, si ustedes tuvieran un capital, 5.000 soles, para formar una empresa, un negocio, ¿lo harían de manera formal? ¿Qué creen? ¿Cuál sería su análisis, según lo que hemos visto? ¿Mm? ¿De manera formal o informal? Informal, me dicen por ahí. ¿Solo uno?
Conviene informal, sí. En su mayoría podríamos llegar a pensar que el ser informal en el Perú genera muchos beneficios porque la situación no está como para estar gastando en constituirse, formalizarse y perder capital. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de ser formal? ¿De qué me sirve ser formal? Entonces, ser formal tiene gran cantidad de beneficios y entre los beneficios de la formalidad, por ejemplo, tenemos un respaldo, protección de la justicia. Tengo un respaldo en los procesos judiciales y protección policial ante el abuso y el crimen. De un tiempo a esta parte, y esto sí es un problema muy común, no solo en las empresas formales e informales, hay gran delincuencia y crímenes y estafas dentro del sector. Entonces, es mucho más sencillo que la justicia y la ley avale a las empresas formales frente a cualquier tipo de estafa. Compro mercadería y me la dieron mal o no me la dieron, o no me cumplieron con el pedido y yo puedo hacer un juicio, un proceso porque soy formal. Diferente a una empresa informal que compra mercadería y no se la entrega o la entrega mala, no puede hacer ningún tipo de proceso. Perdió, ya perdió. Otro otra característica importante, otro beneficio importante para ser formal es el acceso al crédito nacional e internacional. De pronto, en la actualidad los negocios informales, la economía informal también tiene acceso al crédito, eso es verdad. Pero la diferencia aquí es de que las tasas de crédito para uno son mucho más altas que para otros. El sector formal tiene acceso a unas tasas muchísimo más baratas que las que puede tener el sector informal. ¿En qué sentido? En promedio, las tasas del sector informal están entre el 70 al 50% anuales y las tasas del sector formal pueden llegar entre el 25 al 10%. Hay una diferencia muy marcada ahí. Entonces, me conviene financiarme de manera formal que de manera informal. Otra característica importante ahí es evito pagar sobornos, multas, porque como informal tengo pagos administrativos que hacer, sanciones administrativas que me cubren, cierre de locales, multas, decomiso de mercadería, y eso se presta para el tema de sobornos, multas y cosas que siempre van a estar rondando en los negocios informales. El aprovechamiento de los servicios públicos. Las empresas formales tienen mejor acceso y aprovechamiento a los servicios públicos que las informales. Y un beneficio importante también es el acceso a los mercados. Solo las empresas formales pueden tener acceso a los mercados internacionales. De pronto, mi producto es tan bueno que quiero exportarlo y lo quieren comprar fuera del país. Para poder exportar mi producto y venderlo fuera del país, los únicos que pueden hacerlo son las empresas formales, no las informales. Por más bueno que sea mi producto, si soy informal, no lo puedo exportar. Entonces, a ver, ¿qué me preguntan ahí? En el Perú existe el impuesto progresivo, así que no afectaría tanto al Estado. ¿Ok? A ver. En el Perú sí es cierto, debido a estos problemas, y a estas causas de la informalidad, se ha estado buscando desde hace varios años aliviar estas cargas y hacerlo mucho más flexibles para el acceso a la formalidad. Y se ha venido trabajando en cierto sentido. Se han reducido los costos, sí es cierto, todavía son caros, pero antes eran más caros, y se han reducido los tiempos. Hay empresas que te capaciten y te ayudan a la formalización, organismos del Estado que te ayudan también, y en realidad ha habido una mejora. Y otra medida que se ha tomado es el tema de los impuestos. Lamentablemente el sector informal es muy difícil de controlar y generar un cobro de impuestos. Y se ha manejado diversos tipos de impuestos, y entre esas medidas está el impuesto progresivo. A ver, por ejemplo, el sector informal tiene como característica el acceso a los famosos impuestos simplificados, al régimen único simplificado, al RUS.
donde en las empresas pequeñas pueden acceder al RUS fácilmente y gracias a ese RUS pagar una tasa mínima de impuesto general en grupo. Generalmente por niveles de venta promedio. No necesitas tener un gran nivel de ventas para poder acceder a RUS. Entonces pagas por ese impuesto de manera promedio. Entonces, de un tiempo a esta parte se está generando diferentes tipos de modalidades para beneficiar la formalización del sector informal. Y ha ido ayudando porque en cierta medida ya hay cada vez más empresas entrando a la formalidad. Y sí, pues el impuesto progresivo es una medida que se va adecuando al crecimiento de tu empresa. Y poco a poco vas condicionando el pago de los impuestos a la formalización de tu empresa. Tiene que ver mucho con la carga contable que puedes manejar, los libros y las declaraciones que puedes manejar dentro del entorno tributario. Así que de un tiempo a esta parte se pide la aplicación de este impuesto porque de cierta manera si tú te formalizas y tienes a tus trabajadores de manera formal pagándole todos los beneficios de ley, eso te va a ayudar al tema de impuestos en cierta medida. Por más trabajadores formales que tengas, hay un beneficio en el impuesto progresivo y una ayuda en tema legal. A eso se refiere, básicamente. Entonces, aquí les tengo unos datos interesantes que los van a contextualizar dentro del entorno en que estamos. Por ejemplo, el sector informal, a pesar de ser el más grande dentro del entorno nacional, a pesar de que la mayoría de las empresas pertenece al sector informal, solo contribuye al 19.2% del crecimiento del país. El PBI solo representa el sector informal el 19.2% del PBI. ¿Quién representa el mayor monto del PBI? El sector formal, las empresas formales, que son en menor medida aquellas empresas que están constituidas adecuadamente. Ellas colaboran y producen el 80.8% del PBI. Esto es un dato interesante al 2017, antes de pandemia, obviamente. Pero podíamos darnos cuenta de que el sector formal es el que aportaba más en el PBI que el sector informal. Otro dato importante es el empleo. Como veníamos indicando, el empleo formal se caracteriza por el 26.8%. 1 de cada 4 empleos en el Perú es formal. Las empresas formales aportan el 26.8% de los empleos formales en el país. Lo demás es informal, lamentablemente. Pero no toda la diferencia, no todo el 74% restante pertenece al sector informal. Solo el 55.9% es generado por el sector informal. Como les dije hace un momento, el sector formal también genera empleo informal. Y este dato ha crecido. Al 2017 era 17.2%. Al 2020 es un monto mucho mayor. ¿Por qué? Porque las empresas formales tratan de sacarle la vuelta y generar mayores beneficios por mano de obra más barata, que lamentablemente ha empezado a abundar en el país. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son las consecuencias de la informalidad? Las consecuencias de la informalidad tienen que ver con una ineficiencia económica. Primero, tenemos una congestión de los servicios y la infraestructura pública. Lamentablemente, mayor informalidad genera mayor carga dentro de la infraestructura pública. Las vías son colapsadas, hay problemas con los recursos y lamentablemente se genera caos y desorden. Externalidades negativas. Hay diferentes tipos de externalidades negativas en el proceso de informalidad. La competencia directa con el sector formal es una de ellas, por ejemplo. Vemos problemas entre el sector informal y formal porque el sector formal tiene que pagar impuestos, alquileres, empleados
seguridad, etcétera. Y el sector informal no paga nada de eso y cobra y gana mucho más, tiene mayores ingresos y beneficios que el sector formal. Entonces hay una competencia desleal ahí. Menor productividad y restringe el crecimiento económico, obviamente. A pesar de que el sector informal es más grande, no aporta mucho al crecimiento del país. ¿Por qué? Porque todo es más que nada para el consumo familiar, personal de las familias. Y eso genera una menor recaudación. Hay una inequidad distributiva. Las empresas formales son las que pagan la mayor carga tributaria en el país y las empresas informales la menor. Y eso impide un aumento de la presión tributaria. Yo no le puedo generar y exigir más impuestos a las empresas formales cuando hay tanta informalidad rondando dentro del país. Es uno de los problemas más graves que tiene que solucionarse y afrontarse en este gobierno. Ok, jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy. Les voy dejando las claves de los ejercicios. Gracias por la atención prestada. Gracias por todo. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches a todos.